Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Son las 6 de la mañana con 33 minutos. Qué placer enorme saludarles a ustedes, como siempre a esta hora de la mañana, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares y que ustedes nos acojan precisamente con ese voto de confianza, ese voto de preferencia a la credibilidad que el Grupo Megavisión le expresa a través de su programación. Sabemos que tenemos lluvias sobre la ciudad capital. Hay una amenaza de situaciones atmosféricas que podrían estar impactando, producto de todos estos sistemas atmosféricos que están en el Caribe y que están golpeando fuertemente parte de la zona sur de México. Así es que desde ya pues queremos invitarles a ustedes a que pongan muchísima atención a las recomendaciones que hacen las instituciones humanitarias a efecto y protección civil para que evitar cualquier tipo de situaciones que se podrían presentar. Ahí está una imagen en vivo precisamente de cómo está impactando estos sistemas atmosféricos, estos huracanes en estas zonas de México y sobre todo también con rumbo, se espera que lleguen al Golfo y por supuesto también a la parte relacionada con los Estados Unidos. Pero ahí está el ojo de este huracán que está de alguna manera ya dejando a su paso algunos destrozos en estas zonas que están siendo seriamente impactadas. Así es que ahí está, como ustedes pueden observar, el país estará siendo afectado debido a todo ese sistema de empuje de humedad que vamos a tener desde el Pacífico y que estará dejando a su paso sobre nuestro territorio bastante humedad. Así es que pónganle muchísima atención. Esta mañana, acá en nuestro estudio, vamos a hablar precisamente de cómo el país debe de comenzar a levantar su economía a partir de una serie de actividades que busquen fortalecer la base del conocimiento y sobre todo también la base del desarrollo a partir del apoyo que estaría dando Bandesal. Quiero darle la más cordial bienvenida a su presidente, al licenciado Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal. Gracias por acompañarnos, Juan Pablo. Muchas gracias, Ernesto. Gracias por esta oportunidad. Un cordial saludo al pueblo salvadoreño. Gracias. Sin duda alguna son importantes los temas que vamos a tener esta mañana, pero quiero comenzar conociendo un poco más de la inauguración del Centro de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial. Creo que en una de sus intervenciones que hubo, me gustó una frase que se categorizó muchísimo en la exposición, en la inauguración de este evento, en la cual tú decías, lo último que podemos perder es la esperanza. Correcto. Fíjate, Ernesto, que en este momento donde hay mucha gente haciendo pronósticos, estimaciones, números, cálculos, es bueno un poco aterrizar y decir, miren señores, nuestra economía, partamos de un principio básico, nuestra economía es pequeña. Y como es pequeña, así como se debilita, así se revitaliza. Rápido se debilita, pero rápido se revitaliza. Aquí solo es tema de tomarnos la mano, entender cuáles son los botones correctos que tenemos que apretar y tenemos una gran posibilidad de reconstruir, de recuperar nuestra economía de forma sorprendente. Pero para hacerlo de esa manera, necesitamos tener claridad en varios aspectos que van más allá de los financiamientos. Bandesal va cada vez descubriendo y encontrándole sabor a ser una banca de desarrollo. Una banca de desarrollo es aquella que acepta menores retornos, aquella que es más incluyente con los sectores más excluidos, que asume mayores riesgos, que financia proyectos que tienen impacto social, impacto medioambiental o que tienen impacto estratégico para el país. La banca de desarrollo es aquella que sale al auxilio de aquellos emprendedores, micro, pequeños o medianos empresarios que no son atendidos por la banca comercial o por la banca estatal. Per se no somos una competencia dura y cruda frente al sistema financiero. Somos una institución que sale a hacer la compensación o a subsidiar aquellos errores o aquellos excesos que comete el mercado de forma natural. Significa entonces que al hacer banca de desarrollo tenemos que entender que no solo vamos a dar financiamiento en las mejores condiciones, que ya lo estamos haciendo de manera muy, pero muy eficiente. Hoy estamos ya con la parte de entrenamiento que ese va a ser nuestro segundo brazo. Y mira que no le hemos querido llamar ni formación ni capacitación.
No es accidente que le estamos llamando entrenamiento empresarial. Por una base fundamental. El 99.9 de los salvadoreños, si no más, no venimos de familias empresariales. No hemos nacido en familia de empresarios. Hemos nacido en familia de campesinos, agricultores, obreros, maestros, profesionales, etcétera. Y normalmente nos formaron para ser empleados. Nos formaron para ser ejecutivos, empleados, etcétera. Pero no nos dieron formación empresarial. Cuando nos queremos lanzar con un emprendimiento, cuando queremos hacer el primer proyecto de negocios, cuando queremos tener nuestra primera empresa, estamos llenos de dudas, de miedos. Generalmente nos vamos con una idea que nos parece buena o que a otro le fue bien y simplemente se la copio. Pero al final, cuando vamos en el terreno, nos damos cuenta que las cosas no son tan fáciles y muchísimas veces hay que fracasar 2, 3, 4 veces para la quinta vez ser exitoso. Pero eso le genera un gran desgaste a la economía. Bandesal ha entendido correctamente eso. Y hemos creado lo que hemos denominado el Centro de Entrenamiento y Desarrollo Empresarial, que fundamentalmente va a estar al servicio de los emprendedores, los que están inspirados con deseos de hacerse empresarios. Con los micros, que ya son gente que tiene iniciativas empresariales, pero que les hace falta experticia, conocimiento, habilidad empresarial para crecer. Con los pequeños, que tienen 10, 20, 15 años de ser pequeños, pero no avanzan a ser medianos. Y con los medianos, que están a una escala de convertirse en grandes empresarios, pero que por alguna razón no lo están logrando. Entonces identificamos esa enorme necesidad, producto de mucha gente que está llegando al banco con ideas más o menos buenas y algunas de ellas geniales, pero las ideas muy dispersas, Ernesto. Y esa es la tragedia. Yo quiero hacer hincapié en esto. La gente, cuando llega a los bancos comerciales y no lleva ordenada todas las ideas de lo que quiere hacer, simplemente le dicen, usted no aplica. Y la gente sale muy decepcionada. Y tal vez no es que no aplique, simplemente que no hay la calidez, no hay la calidad de servicio como para decirle, mire, a usted lo que le hace falta es esto, complemente esto, mejore esto, y con el mayor gusto le vamos a financiar su proyecto, porque es viable. No va completo con la información que verdaderamente requiere el proceso. Correcto, porque los bancos tenemos una técnica de gestión bancaria. Y cuando nos llevan una iniciativa, queremos un plan de negocios. Y el plan de negocios implica todo el proceso de inversión, el impacto que eso va a tener, cómo lo vas a recuperar, en qué tiempo lo vas a lograr, cómo vas a mitigar los riesgos, cómo vas a dosificar las inversiones, cómo vas a hacer el proceso de crecimiento y desarrollo de tu emprendimiento. Y este centro de entrenamiento apoya a ese empresario para elaborar ese plan de negocio, porque no cualquiera lo puede elaborar. Justamente para eso está entrenado nuestro equipo. Y además está alineado con nuestra unidad de análisis crediticio y nuestra unidad comercial. De manera que lo que se esté asesorando allá es lo mismo que va a evaluar y va a analizar nuestra área de negocios y nuestra área de crédito. Como una forma de que el que salga con un plan de negocios bancable, como le hemos dado en llamar, ya lleve una alta probabilidad que va a obtener su financiamiento en el mismo Bandesal. Aunque queremos trascender. Y trascender significa de que ese plan elaborado de una manera técnica, de una manera bancable, pueda ser accesible para cualquier otra institución financiera donde sea presentado. Pero no solo eso, esa digamos que es la metodología para elaborar su plan de negocios. Eso es lo básico. Pero luego vienen 3 niveles de entrenamiento. El nivel básico, que va para los emprendedores, el nivel intermedio, que va para los pequeños emprendedores o para los pequeños empresarios, y el nivel avanzado, que ya es para los medianos. Cada nivel tiene una cantidad de horas, tiene una malla curricular, tiene un componente metodológico, tiene sus cartas didácticas, tiene todos los contenidos necesarios ad hoc y adecuados al tamaño del empresario. Pero no solo de una forma teórica, Ernesto, y en esto quiero hacer hincapié. En cada curso de entrenamiento, cuando menos tienen que haber 3 mentorías. Estamos haciendo alianza y yo quiero agradecerle a los empresarios en particular, a las gremiales empresariales, a las universidades mismas, que nos están respaldando y apoyando para tener una amplia gama de empresarios exitosos que están llegando a nuestro centro de entrenamiento a compartir sus experiencias, a dar mentoría de cómo ellos han sacado adelante los desafíos empresariales que han tenido a lo largo del tiempo y cómo tienen sus empresas. Obviamente tienen que ser empresarios muy exitosos. Estamos hablando de que también a partir de que la pandemia va bajando, ya se van a poder hacer pasantías en las empresas. De manera que los pequeños, los micros, no solo se queden con las ideas, sino que aterricen un poco más. ¿Qué significa ser un empresario? ¿Cuáles son las habilidades principales? ¿Cuáles son los riesgos que tienes que mitigar? ¿Cuáles son los plan A y plan B que debes de tener? ¿Cómo debes de generar las cadenas
de valor, de manera que le vaya sacando mayor provecho cada vez a tu actividad, no importa si es comercial, industrial, de servicio, pero que le pueda sacar el máximo provecho posible. Este centro de entrenamiento va a ser una gran bendición, porque lo queremos hacer un ícono centroamericano. De por sí ya nacemos como tal. Ningún banco en Centroamérica tiene un centro de entrenamiento con la robustez que ha nacido el nuestro. No solo por ese hermoso y digno local que le hemos puesto en el Paseo General Escalón, sino por lo fuerte y lo robusto que es su malla curricular, que ya está validada inclusive por sectores empresariales. No nos vamos a quedar solo en la capital. En los próximos meses vamos a llegar a San Miguel y luego a Santa Ana. Bueno, será un referente centroamericano, según declaraciones se daban en la inauguración que estuvo el vicepresidente de la República, y como tú bien lo dices, busca de alguna manera darle la robustez, ¿verdad? Y la continuación y la actualización garantizada a través de un entrenamiento efectivo para todos digamos, aquellos servicios que se prestan a las MIPYMES, ¿no? Que es la básica. Voy a decir algo en este minuto. Pueden ser, estimados emprendedores o emprendedoras, que cuando se estén contactando a Bandesal, les van a tener que calendarizar, porque es mucha la demanda. La ansiedad que se ha generado es enorme. Es cola la que hay siempre. Es una cola enorme. Eso tiene un significado, presidente. Sí, claro. ¿En qué sentido? De que hay mucha necesidad de poder, de alguna manera, revertir el impacto que desde luego el COVID vino a golpear fuertemente. Hay unas estadísticas que, por cierto, en la investigación que tuvimos alrededor del tratamiento periodístico de este programa, donde hemos visto precisamente que los impactos no han sido fáciles, y levantarnos de esa, como usted decía, pues lo importante y lo último que podemos es no llegar a perder la esperanza. Claro, fíjate estas cifras. En un estudio reciente hecho por el BID con el Ministerio de Economía. Ahí están las cifras, perdón, por cierto, ¿verdad? De cómo el nivel de afectación que tuvo estos sectores empresariales pequeños frente al COVID, ¿verdad? Esto es por tamaño de empresa. Mire, esta es información bien importante. Es que esto quiero hacer hincapié. ¿Cómo es posible que en El Salvador medianas empresas se consideran un poco menos de 1,000? Menos de 1,000. Oigan esto. Pequeña empresa, alrededor de 36, 37,000. Microempresa, hay más de 200,000, quizás 300,000 microempresas. ¿Qué te indica eso? Que la economía ha tenido un serio problema por una falta de política pública transversal de los gobiernos anteriores, que nunca generaron una política pública transversal que permita normalizar los procesos de evolución empresarial que de manera natural deben de tener los empresarios en economías desarrolladas. Para eso hay que identificar dónde están los cuellos de botella. Para eso hay que identificar dónde están los problemas. Y te lo puedo resumir de esta manera, Ernesto. Si bien es cierto, el principal y más grave problema que tenemos es la falta de acceso a financiamientos oportunos y en las mejores condiciones y en los montos correctos, sigue siendo ese el principal problema, que Bandesal va a hacer y está haciendo ya su mejor esfuerzo por unirse a corregir este defecto que tiene nuestra economía. También no es menos grave la falta de experticia, la falta de conocimiento, la falta de entrenamiento que están teniendo nuestros sectores. Porque nadie ha tomado en serio esto. Nadie se ha percatado que para ser empresario también es una especialidad. Hay que tener o desarrollar esas habilidades empresariales que te permitan ser absolutamente exitoso. Generalmente un empresario es sagaz, es hábil, es vivaz, genera mucha creatividad, busca vínculos, genera negocios, hace alianzas productivas, saca el máximo provecho, va creando sus propios clústeres hasta que va generando un proceso evolutivo de crecimiento que genera más empleo, más producción, más tributo, etcétera, toda esa cadena virtuosa de la que hemos hablado de nuestra economía. Al descubrir estos números uno dice, aquí algo ha pasado. No puede ser que con el correr de los años los micros eternamente se conformen a ser de sobrevivencia. Y son pequeñas empresas familiares que casi nunca dan el paso a pequeños. Y los que llegan a ser pequeños se echan otros 10, 15 años ahí sin poder avanzar a ser medianos. Y los medianos casi nunca se hacen grandes. Las grandes empresas pareciera que están reservadas para familias de apellidos rimbombantes en el país. No puede ser eso. Necesitamos que también salvadoreños normales que vienen del campo, que vienen de familias obreras, de familias profesionales, empiecen a multiplicarse como empresarios exitosos. Por eso es que Bandesal no pretende hacer esta tarea solo. Estamos en convenio ya con CONAMIPE, con los CEDEMIPES, con las asociaciones de desarrollo
a nivel departamental que están muy bien organizados, con las universidades con quien estamos entrando en alianzas para transferir la metodología de cómo elaborar los planes de negocios bancables, porque obviamente los criterios financieros que un banco utiliza no necesariamente los conoce a detalle una universidad, y necesita trasladárselo a los jóvenes para que cuando ellos salgan graduados en cualquier área económica tengan la facilidad de poderse convertir en empresarios. La tarea no va a ser fácil si lo vemos en términos muy estadísticos como lo veíamos en estas láminas, presidente de Bandesal. Sí, por eso es que vamos a generar un efecto multiplicador. La única forma de atender toda esa demanda y la única forma de poder ir llegando en un tiempo relativamente corto a la mayor cantidad de salvadoreños y salvadoreñas que requieren y demandan un entrenamiento empresarial es que Bandesal no pretenda hacerlo solo. Sino que busque mecanismos de alianza. Ok, sí, necesitamos estar preparados, pero también necesitamos la plata, presidente. Totalmente. Aquí viene la parte importante. Por bendición de Dios, el hecho de haber encontrado inmaculado a Bandesal sin haberle servido para mucho, nos permite crecer 1.800 millones de dólares. Quiero contarte que ya están gestionados ahorita 350 millones con los que voy a ir a la Asamblea a pedir garantía soberana. No a pedir endeudamiento de país, eso lo cubre con su AAA Bandesal. Sin embargo, van 350 millones que han sido aprobados por diferentes instancias. Por primera vez Bandesal gestiona estos montos bien elevados. Yo espero encontrar algo de racionalidad en la Asamblea Legislativa para aprobar esto rápido y de una manera seguir canalizando y no parar ese flujo de financiamientos que ya está dando Bandesal en primer piso y que le está llegando a muchísimos empresarios para reactivar y dinamizar la economía. Significa que toda la parte de entrenamiento, que para nosotros es vital, porque hoy no queremos simplemente asignar recursos, sino también dar el entrenamiento. Eso no lo vamos a poder hacer solo. Ahí nos vamos a apoyar con CONAMIPE, con los CEDEMIPE, que están muy bien organizados a nivel nacional, con las asociaciones de desarrollo que no conocía lo bien organizadas que están a nivel nacional también, con otras instancias, universidades mismas que han mostrado muy buena voluntad y que tienen interés en sumarse a este esfuerzo. También estamos preparando sendos convenios con los que vamos a trabajar de la mano como una manera de llegar a la mayor cantidad de salvadoreños posibles. Repito, la idea es que el centro de entrenamiento no solo sea una novedad momentánea, sino que sea un lugar permanente, un lugar donde cada vez su malla curricular sea más robusta y de mayor calidad. Nos estamos encargando de que eso no se vaya a quedar estático, que siga evolucionando, actualizándose. El conocimiento se va moviendo a una velocidad impresionante, más hoy con el tema tecnológico y científico. Necesitamos estar llevando eso al mismo nivel, a la misma velocidad, de forma tal que a la vuelta de 2 o 3 años seamos un referente latinoamericano. Te estoy diciendo que de los que están llegando a entrenarse, el 55-60% es el que se gradúa. El resto no se gradúa porque no tenemos interés en firmar un diploma solo por dar un diploma. Va a haber un rigor académico. ¿Por qué? Porque necesitamos que los que salgan con un diploma de Bandesal es porque de verdad adquirieron conocimientos necesarios para ser mucho más exitosos en sus emprendimientos. Este es un brazo muy fuerte que lo vamos a seguir potenciando. Esta es parte de las transformaciones que nos encargó el presidente Nayib Bukele, hacer una verdadera banca de desarrollo integral. No pasa solo por dar los financiamientos, también pasa por dar entrenamiento. Y el tercer elemento fundamental al que me quisiera referir esta mañana es el Fondo Salvadoreño de Garantía. El Fondo Salvadoreño de Garantía sirve para complementar la garantía que tú necesitas cuando no tienes suficiente garantía para adquirir el fondo que necesitas o la cantidad de dinero que necesitas para echar a andar tu negocio. Ahí tenemos disponible ya más de 110 millones de dólares. Podemos dar hasta 750,000 dólares en garantía. Quiere decir que hasta proyectos de $1,5 millones, porque nunca vamos a dar más de la mitad. Tiene que ser una responsabilidad compartida. Este fondeo que tiene Bandesal es sin tomar en cuenta lo que es el fideicomiso que todavía sigue durmiendo el sueño de los justos en la Asamblea. Ya vamos a hablar de esto. Esto es aparte, esto lo estamos ejecutando ya. Este es un momento en que si tú eres pequeño empresario y necesitas 200,000, pero tu inmueble, tu garantía solo vale 100, Bandesal te oferta darte el otro 50% en garantía para que puedas aspirar a que te den los 200,000 que necesitas para crecer más rápido. Aquí lo que vamos es quitando los nudos, quitando los cuellos de botella. Lo que hemos tratado de identificar es dónde está el problema, por qué los empresarios no crecen a la velocidad que deben de crecer.
Y hemos entendido que por financiamientos que no son oportunos, que no son suficientes, que no son en buenas condiciones, por falta de entrenamiento empresarial, por falta de experticia. Y el más importante, a lo mejor por la falta de una visión del negocio. Hay una técnica que los gurús en las capacitaciones plantean, estar en el negocio equivocado a veces, ¿no? Correcto. Mira, te voy a decir una cosa, ¿cuánta gente nace y muere en el mismo negocio porque no se pudo adaptar a los cambios? O no lo diversificó. No lo diversificó y no quiso cambiar de negocio, aunque empezó a sentir que ya le iba mal. Estaba en números rojos, pero siguió en rojo, hasta que tuvo que cerrar. Dios mío. O sea, no pudo entender que era momento de pasarse a otro rubro, a otra línea de negocios, simplemente por falta de experticia, por falta de desarrollar habilidades empresariales, que son justamente a las que nosotros le estamos apostando. El Fondo Salvadoreño de Garantía está disponible no solo en Bandesal, sino en la red de instituciones que trabajan con Bandesal. Usted puede preguntar por las garantías parciales a créditos productivos. Créditos productivos, no opera para compra de su casa, no opera para gastos personales, no opera para compra de su carro. Solo créditos productivos, que usted va a implementar un pequeño proyecto, un mediano proyecto, donde lo que no tiene suficiente garantía, para eso existe ese fondo autónomo en Bandesal, que se llama Fondo Salvadoreño de Garantía y que le puede ser de gran utilidad. ¿Será fácil o difícil poder lograr resucitar aquellas empresas que en algún momento han tenido que cerrar a raíz de la pandemia o están quizás en ese limbo, tal y como en algún momento puede establecerse con parámetros como por ejemplo este? Fíjate que encontramos este dato, uno de los hallazgos más relevantes de la presente investigación es que muestra en la gráfica 12, creo que ya la vamos a tener, en donde el 62.3% de las empresas se han visto obligadas a cerrar de manera temporal, sí, y el 14.0% ha cerrado de manera definitiva. Es decir, ahí hay un gran reto, específicamente cuando tratamos la manera de poder capitalizar conocimiento y aportes importantes como Bandesal lo está dando y proyectando, presidente. Pues ese es de los grandes desafíos que tiene nuestro gobierno y particularmente Bandesal. Es por eso que sabiamente, y yo lo he dicho en varios programas y no me voy a cansar de repetirlo, sabiamente, quizás de forma instintiva, nuestro presidente Nayib Bukele apenas iba 1 o 2 semanas de crisis, cuando ya nos estaba diciendo el equipo económico, preparemos iniciativas para recuperar las empresas después de la crisis. Nadie sabía en ese momento cuánto iba a durar, ni qué tan crítico iba a ser. Pero claramente dijimos, el único instrumento que nos puede salvar y puede salvar a las empresas es a través de un fideicomiso. Que podamos adaptarlo en los plazos, en los tiempos, en las tasas, en los periodos, justo a las necesidades que van a tener las empresas. Por eso que ese instrumento no lo vamos a dar por perdido. Y yo quiero decirle a todo el empresariado salvadoreño, no vamos a perder jamás la esperanza. Toda tolerancia tiene límite, todo llega a su punto final. Hoy o mañana habrán buenas noticias. Y tengan la plena certeza que nuestro presidente y este gobierno jamás van a dar por perdido ese fideicomiso. Y muy pronto esperamos poderlo canalizar, quizá llegue un poquito tarde, pero tengan la certeza que esos fondos van tan bien trabajados, el hecho de que puedan usar ese dinero con 1 año sin pagar ni 5 de intereses, el hecho de que sea al 3%, el hecho de que sea una tasa fija, que no se le cargue ningún tipo de extra y además 10 años para pagarlo, es un alivio importantísimo que van a recibir las micro, las pequeñas y las medianas empresas de nuestro país. Y en ese sentido estamos comprometidos. En nuestro gobierno no conocemos la palabra rendirnos y por supuesto no lo vamos a hacer, menos en una faena y en una tarea tan importante. No estamos perdiendo el tiempo. El Consejo de Administración del Fideicomiso se ha integrado y está trabajando. Ha preparado ya toda la documentación necesaria para echarla a andar. La comisión de veeduría que nos estableció la Asamblea Legislativa ya se ha integrado y este presidente ya se ha reunido con ellos para ofrecerles toda la apertura necesaria para vigilar transparentemente el proceso que vamos a echar a andar. Interesante, porque ese es el punto de partida por medio del cual se puede lograr de una manera inmediata concretizar lo que desde hace tiempo debió haberse tenido. La población productiva del país urge, como decía Redberto, nuestro buen amigo, la necesidad de poder establecer inmediatamente espacios de financiamiento para poder reavivar sus negocios como tal. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Vamos a una pausa comercial
y luego volvemos con más. Gracias a nuestros buenos amigos que también nos escriben y están desde luego dando sus aportes importantes a este programa y sobre todo a esta temática tan necesaria como es el apoyo de la banca de desarrollo a emprendedores, partiendo también de este nuevo proyecto que recién inaugura Bandesal y que tiene que ver precisamente con la creación de un centro de entrenamiento. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar en sintonía de nuestro programa. A ver, el año pasado Bandesal recuerdo que inició un proceso de transformación que implicaba una reestructuración profunda sobre el trabajo que ha venido desarrollando en los últimos años. Desde el surgimiento, desde la época de los 90, creo, si no mal lo recuerdo, cuando nace como Banco Multisectorial de Inversiones, BMI, y así sucesivamente. Pero creo que las proyecciones más grandes es cuando se trata de ver de la transformación hacia una banca de desarrollo, que creo que es lo que necesita este país, presidente Bandesal. Totalmente, mira, el proceso es complejo, trabajoso y de verdad estoy muy satisfecho de lo que hemos logrado en los primeros 15, 16 meses. Satisfecho con números, con cifras, con datos y con resultados. Esta transformación es tan completa que pasaba por cambiar su estructura administrativa para convertirlo en un banco con capacidad de gestionar el primer piso. Toda su normativa interna, su reglamentación, sus políticas de crédito. Pasaba también por una reforma a los procesos y procedimientos, sus mecanismos de control, su gestión integral de riesgos, su tema tecnológico. Estoy hablando de la parte muy interna, pero también luego el gran debate político y legislativo para hacer la reforma de ley de 39 artículos que eran vitales reformar para poner al banco en sintonía. Todo eso lo hemos logrado. El nuevo Bandesal gradualmente, en base vayan pasando los meses, va a ir dando frutos. Te voy a explicar, por ejemplo. Nuestra reforma indica de que hoy Bandesal, la mitad de sus utilidades las podrá utilizar para apoyar arte, cultura, educación, deporte. Significa entonces que vamos a poder dar a partir del próximo año, en la medida que nuestra Junta de Gobernadores lo autorice, inclusive montos no reembolsables, que vamos a ir dando a expresiones artísticas, deportivas, en el área de educación, en el área de la cultura. Vamos a ir generando todos estos apoyos complementarios como parte de la responsabilidad social de Bandesal. Pero también va a crear líneas especiales para apoyar sectores muy vulnerables, sectores como muy excluidos, que no tienen posibilidad. Te pongo un ejemplo, los artistas. Los artistas nunca han tenido acceso a créditos. Jamás han sido sujetos de crédito. Ni siquiera la creatividad científica, ni siquiera el que te trae un software, una aplicación. Un banco comercial a eso no le da ningún valor. Bandesal, a partir de sus nuevas políticas de crédito, sí le va a dar valor. Nosotros hemos establecido características fundamentales en los financiamientos, y esto sí quiero explicarlo con mucha sencillez a la población. Hemos prometido no dar financiamientos que no sean los correctos. Un financiamiento es tan malo si das menos del monto o si das más del monto necesario. Le haces un gran daño al empresario cuando no le das el monto justo que necesita para implementar su proyecto. Es preferible decirle que no a darle la mitad o el 60% de lo que va a necesitar el empresario a la hora de ejecutar su proyecto. Por supuesto, en condiciones ad hoc. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo el rubro, dependiendo el destino en que va a invertir, así tienen que ser los plazos, la tasa, las condiciones, periodo de gracia, todas esas condiciones que perfilan el punto exacto en el que vas a bendecir y vas a favorecer al empresario. Tercero, la rapidez para resolverle. Todavía estoy trabajando fuertemente en eso. Y algunos que tienen trámites me dirán, pero todavía se están tardando. Sí, pero lo estamos corrigiendo. ¿Hay un mapa específico que me diga cuál es la ruta de inversión prioritaria que tiene el país para poder lograr un despegue económico, presidente de Bandesal? Ok, son 13 líneas que hemos abierto. Es un abanico de opciones que tiene todo el mundo. Por supuesto que hay líneas que dinamizan más la economía. Te pongo el ejemplo de la construcción. La construcción genera una cadena de dinamización increíble.
compra materiales, genera empleo, genera venta, compra, etcétera, tributos. O sea, hay una cadena increíble, la cantidad de materia prima que utiliza, de madera, de cemento, etcétera. Ese es uno de los rubros que más dinamiza la economía, el de la construcción. Pero no nos vamos a quedar solo en eso. Comercio también dinamiza, servicios también dinamiza, industria también dinamiza. Todo lo que sea exportación es una bendición para el país. Todo lo que vaya generando cadenas productivas, que vaya involucrando la generación de más empleo, de producción, de servicios, de exportaciones, de generación de tributos, todo eso va generando la famosa dinamización de la economía. Por eso es que los financiamientos desde la banca de desarrollo tienen que estar bien medidas y dosificadas. ¿A dónde queremos impactar? Te puedo hablar que hemos creado una línea especial hasta para ganadería. Hemos creado línea especial para producción de caña, para agroindustrial. Tenemos, por ejemplo, para economía naranja. Toda la parte creativa, científica, artística, económica, también hoy va a ser financiada por Bandesal. También tenemos, por ejemplo, una línea que va a bendecir muchísimo a partir del mes de enero, que es la consolidación de deuda productiva. Es falso que Bandesal va a poder consolidar todas las deudas de medio mundo, pero vamos a priorizar a los pequeños, a los micros, a los medianos, que no han podido avanzar porque están teniendo una tasa extremadamente elevada, porque están teniendo un costo demasiado alto y están trabajando nada más para el banco. A esa gente queremos auxiliarla con un financiamiento muchísimo más bajo, que le suelte la marra, que continúe su proceso evolutivo y de crecimiento como debería ser lo natural en cualquier país donde las economías son más desarrolladas. Esa es la gran apuesta. Bandesal tiene muchísimo trabajo. Está claro, y yo sí quiero pedirle consideración a la población, porque puede ser que nuestro call center, nuestro sitio y todo esto en momentos se colapsa porque llega muchísima gente a buscarnos. Era justo lo que iba a comentar, que hay una gran cantidad de mensajes cuando tratamos estos temas de salvadoreños interesados en conocer trámites, 1, 2, en denunciar trámites, y 3, aspectos que tienen que ver con el citatorio, es decir, llego y me reciben y me dan una verdadera información sobre esto. De hecho, ahí están los números para contactarse con ustedes, ¿sí?, para que puedan tener ellos la información oportuna y evitar el colapso que en algún momento se puede generar ese tipo de conversaciones, porque son tan atractivos desde el punto de vista de que yo como empresario que he venido sufriendo un problema serio de liquidez, y si alguien me tienda la mano, inmediatamente corro, porque necesito mantener abierto mi negocio, necesito mantener los empleos y por consecuencia seguir produciendo para el país. Y yo en esto sí quisiera llamar la atención. Mira, la gestión bancaria de Bandesal está enmarcada en una normativa del Banco Central de Reserva y la Superintendencia del Sistema Financiero. Lo que cambia en Bandesal, y tiene que cambiar, y cuando no le den ese trato usted tiene todo el derecho, hay diferentes formas como nos puede canalizar su inconformidad. Cuando no se le dé ese trato, tiene que ser un trato de calidad, de calidez, de una actitud siempre buscando apoyarlo. Y si en un momento dado su proyecto en ese momento no es viable porque chocamos con una normativa que tenemos que cumplir, en ese momento siempre Bandesal tiene que jugar un papel de asesor, de corregirle y de decirle, mire, tiene que corregir esto y esto para poder acceder. Pero tenga en cuenta que cuando vaya a Bandesal tiene que ir preparado más o menos con la misma documentación que le está pidiendo el resto de la banca, porque hacemos la misma normativa. ¿Qué es lo que va a cambiar? Va a cambiar que su plazo, su tasa, sus condiciones van a ser mucho mejores en Bandesal. Usted va a lograr un financiamiento en mejores condiciones, pero no aspire, no pretenda que va a llegar y simplemente aquí vengo y démenlo, porque tiene que cumplir los requisitos mínimos, porque aquí el éxito no solo es abrir Bandesal, el éxito no solo es ponerlo al servicio de toda la población y de todos los que lo necesitan. Hay una condena per se para algunos negocios que cuando quiebran por problemas financieros, por lo que sea, casi nadie les tiende la mano. ¿Cómo Bandesal ve, digamos, a estos actores que por X o Y motivo fracasaron con su negocio? Bandesal, al igual que el resto del sistema, solo atiende a personas en categoría A y B. ¿Qué resulta entonces cuando alguien llega con una letra E, una letra D y resulta de que no puede aspirar? Ahí viene el proceso de asesoramiento. El banco en el que quedaste mal, en el banco al que no le pudiste honrar la deuda, el banco que te aplicó la categoría de riesgo negativa, D, E, etcétera, es el único que te va a sacar de esa situación. A lo mejor te tocará esperar un poco y luego ir a negociar con ese banco y a lo mejor ponerte de acuerdo con él para salir de ahí y luego recomenzar tu vida empresarial.
No hay que darse por vencida en ese momento, no es de quedarse de brazos cruzados, pero hay que entender que ningún otro banco te va a sacar de ahí. Te va a sacar el mismo que te llevó ahí. Y vas a tener que negociar con él las condiciones más blandas de cómo vas a poder salirte de esa condición de mala categoría. De otra forma vas a encontrar siempre una barrera a la hora de buscar un financiamiento. El sector informal se pronuncia mucho a la hora de tener este tipo de programas, y el sector informal no tiene a veces las condiciones, llamémosle, de documentación para poder tener esa mano amiga a la hora de poder buscar un crédito. Así concretamente, ¿hay un camino que le permita a ellos, sí, un proceso que les permita a ellos realmente tener esperanzas de poder adquirir créditos a través Totalmente. de... Bandesal maneja 2 programas de microcréditos y, a diferencia del resto del sistema financiero del país, nuestras tasas son altamente competitivas. O sea, te estoy hablando de un 10 a un 14% en microcrédito, donde la garantía no es real. O sea, estamos hablando de una tasa muy, pero muy competitiva. Tenemos Banca Mujer y Banca Emprende, 2 grandes programas de microcréditos. Ahí van para todas las líneas de micro, para todos los informales. Por supuesto que esto lo vamos a ir ampliando, vamos a tener que crear inclusive hasta puntos de servicio, la agencia de San Miguel, la agencia de Santa Ana. Recordemos que encontramos a un Bandesal completamente durmiendo el sueño de los justos. O sea, con una sola agencia, en banca de segundo piso y todo lo demás que ya hemos hablado. Entonces, gradualmente vamos a ir cumpliendo cada una de las cosas que estamos ofertando. Puede ser que ahorita hay una gran cantidad de demanda, hay muchísima gente acercándose, estamos entrenando a nuestros ejecutivos para que tengan toda la entereza de dar la mejor atención a pesar de todo el estrés que están viviendo. Estamos aumentando nuestro personal para dar un mejor servicio, pero tengan la certeza de que tenemos la capacidad de seguir apoyando gradualmente a todos aquellos que lleguen con la buena voluntad o de recibir el entrenamiento o de recibir el financiamiento una vez estén listos para ser exitosos como empresarios. Interesante, la esperanza muy grande son estos $600 millones de que hemos hablado que están en la Asamblea Legislativa, Juan Pablo. Sí, no dudo que esos 600 millones que pronto tendrán que canalizarse porque ya no hay otra alternativa, más los 400 millones que Bandesal prácticamente está gestionando entre lo que dispone y lo que tiene aprobado en las gestiones que hemos hecho a nivel internacional. Nosotros estimamos que en el próximo semestre, en el próximo 8 o 10 meses, debemos de estarle inyectando $1.000 millones a nuestra economía, que de algo va a servir, porque esto se multiplica de una manera impresionante. Esa es la parte virtuosa de la economía. Así como se deprime, así como pareciera que se va a colapsar cuando hay una frenada como la que hemos tenido por la pandemia, así también se puede vigorizar, se puede realmente recuperar si logramos inyectarle los recursos en los sectores que más dinamismo puedan generar para nuestra economía. Tengo acá un dato que el 75% de 120 emprendedores consultados por X organización en una encuesta para conocer cómo les ha ido durante la cuarentena, contestó que han invertido al menos de $500, estamos hablando de microempresarios, ¿verdad?, para poder de alguna manera salir adelante. O sea, el esfuerzo es encomiable que cada quien hace por salvaguardar y guardar precisamente sus negocios, presidente de Bandesal. Y lo más lindo es que ahí nuestro presidente tuvo la gran visión de asignar 100 millones, que obviamente es significativo para el sector informal, porque es lo que decíamos, son pequeñas empresas que a veces reciben dinero carísimo, ya sea de las instituciones financieras o peor todavía de los usureros o los ayotistas. Para ellos, recibir $1.000 sin pagar nada durante un año y luego pagarlo en letritas muy chiquitas por 10 años al 3%, va a ser una gran bendición. No importa si van a ser 800, 1.000, 1.500 o $2.000, los que canalicemos a cada microempresario. Pero se van a poder reactivar. Una pupusería la reactivas con $600, $800. Una pequeña venta de ropa la vas a reactivar con $1.500, $2.000. Vente cereales, ¿cuánto se te va a ir? Lo importante es darle la herramienta ya, aquí y ahora a nuestros microempresarios para que se reactiven y comencemos todos a dinamizar. Ellos son la base de la pirámide. Ellos son los que mueven los productos y servicios de los grandes. Entonces es necesario urgentemente comenzar a ejecutar este fideicomiso que Dios mediante pronto vamos a ejecutar. Y un elemento bien importante que voy a sumar también a este análisis que estamos haciendo esta mañana
presidente de Bandesal, es un poco digamos como la preocupación o las inquietudes que ha despertado de que cuanto antes se necesita inyectar este capital en la economía del país para evitar caer en algunos niveles de recesión, como en algún momento se ha mencionado por parte de algunos representantes del sector privado. Sí, es que ahí es donde la irracionalidad no debería de existir cuando se trata de temas de país. He dicho y si vistes en mi última llegada por acá, quizás hasta en tono molesto, pues, porque no es posible que haya tanta irracionalidad cuando se trata de temas tan sentidos por la población, por la economía, por el país. Si estos son círculos, hombre, que se pueden convertir en viciosos o virtuosos. Son viciosos cuando tomamos decisiones absurdas, irracionales, en contra de toda lógica y de todo sentido común. Que porque me estoy molesto con esto, pues entonces yo no hago esto y dejo que se pierda esto. O sea, eso no puede ser, menos en un servidor público, menos en alguien que tenga la investidura de representación del pueblo. Aquí estamos frente a necesidades que hay que atenderlas de carácter urgente. Yo entiendo que las gremiales empresariales ya se activaron, que fue un llamado que les hacía en el último programa y les decía, actívense, hombre, si ustedes tienen agremiados, que se están asfixiando, que se están ahogando, que necesitan ya el auxilio de estos fondos que están absolutamente disponibles y que esperamos que muy pronto podamos liberarlos para canalizarlos. Bueno, y aparte de eso, también recordemos que la robustez de una economía también otorga robustez fiscal al gobierno para poder desarrollar su agenda social, ¿no? Y no verla complicada. A esa cadena me refería. Aquí todo se genera una cadena viciosa si hacemos las cosas a la inversa o virtuosa si las hacemos bien. Cuando dinamizamos economía, hacemos crecer el Producto Interno Bruto. Cuando hacemos crecer el Producto Interno Bruto, inevitablemente es porque ha generado más empleo, es porque ha generado más exportación, es porque has producido más, es porque has aumentado los servicios, es porque has generado más empleo y por supuesto porque has generado más tributos. Y cuando generas más tributos, el Estado se relaja porque puede hacerle frente a toda su responsabilidad social que tiene. O sea, esta es una cadena que cuando la trastocas, echas a perder todo lo que es el ciclo evolutivo de la economía. Confieso que ese tipo de temas me apasionan desde el punto de vista de ver de cómo se puede hacer para sacar adelante la economía, cómo se puede generar empleo y sobre todo también crecimiento y desarrollo. El tiempo se nos fue, quisiera que hiciéramos un resumen concluyente de lo que verdaderamente se tiene como estatus actualmente desde Bandesal para poder favorecer a estos sectores de lo que hemos estado hablando. Perfecto. Estamos en banca de primer piso, canalizando recursos en 13 grandes líneas de trabajo. Usted puede perfectamente accesarnos. Bandesal no es un banco que está en los últimos rincones del país. Usted todo tiene que hacerlo de forma virtual. Muy pronto vamos a terminar todo un proceso tecnológico que le va a permitir hacer sus gestiones a nivel virtual y que cuando vaya al banco es porque ya va por su desembolso, como lo vamos a manejar con el fideicomiso. De manera que estamos trabajando fuertemente ya canalizando recursos a todos los sectores, desde los micros, pequeños y medianos. También estamos en la parte del entrenamiento empresarial que hemos hablado, poniendo a disposición el Fondo Salvadoreño de Garantía para reforzar las garantías que usted necesita para gestionar sus créditos. Y por supuesto, estamos preparándonos ya con los organismos que la ley nos ordena, llámese Consejo de Administración del Fideicomiso y Comisión de Veeduría, para inmediatamente estar listos, poder comenzar a canalizar esos 600 millones que se prepararon desde hace mucho tiempo por parte de nuestro presidente Nayib Bukele. Ok, Juan Pablo Durán, presidente de Bandesal, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchísimas gracias, Ernesto. Agradezco esta gran oportunidad. Bendiciones para todo el pueblo salvadoreño. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa nos acompaña y también Anabel Belloso estará también con nosotros, miembro de la comisión, hablándonos sobre el tema de la presentación del presupuesto general del próximo año. Este es un tema elemental también y complementario de lo que hemos estado hablando, presidente de Bandesal, el tema del presupuesto. Así que vamos a darle continuidad a este tema después de esta pausa comercial. No me cambie y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López.
Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en la segunda parte del programa. Desde luego, como siempre, diversificando los diferentes temas que están gravitando en nuestro país y que tienen que ver precisamente con aquellos aspectos elementales del desarrollo nacional y especialmente bajo el juego y el discurso de la política como tal. Esta mañana nos acompañan acá el presidente de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, el diputado Guadalupe Vázquez del Partido Gana. Gracias por acompañarnos, presidente. Gracias, buenos días Ernesto, buenos días a todos los televidentes, muchas gracias y también aquí agradecerle la presencia de la compañera diputada Anabel Belloso. Cómo no, Anabel Belloso, diputada del FMLN, también miembro de esta comisión. Gracias por acompañarnos. Gracias Ernesto, muy buen día. Un saludo especial a toda la audiencia de Canal 21 que a esta hora se informa a través de este programa y también un saludo al colega diputado Guadalupe Vázquez. Un placer poder compartir también en este espacio. Bueno, voy a comenzar primero conociendo la opinión de ustedes de este documento que se presenta, el anteproyecto, donde muchos en términos generales han dejado ver la palabra de el incierto que genera las cifras presentadas por el tema del financiamiento para el gasto social que le corresponde al próximo año. Así, traducirlo un poco de lo numérico a lo práctico para entenderlo de la mejor manera. Vamos a ver, presidente. Y también tiene la palabra Anabel. Bueno, muchas gracias. Yo creo que pues de todo es conocido, al 30 de septiembre el señor ministro de Hacienda, por obligación o por constitución, establece que tiene que presentar el presupuesto general de la nación, que a toda base pues son los ingresos y egresos que debe de presupuestarse para el año 2021. Y en ese sentido pues fue entregado al presidente de la Asamblea Legislativa, quien lo recibió y que posteriormente tendrá que bajar toda esta información y estudiarlo en la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto. Un presupuesto que anda arriba de los 7.453.5 millones de dólares, que en la cual pues ya dentro de un espacio de tiempo, 2 meses, 15 días, tenemos la Asamblea Legislativa para poder aprobarlo, desaprobarlo o dejarlo en la comisión. En ese sentido, nosotros creemos que es importante los ingresos y que establecen este presupuesto versus lo que va a gastar o las inversiones o los gastos corrientes que tiene el gobierno para poder hacerle frente a un año fiscal que se ve muy complicado a raíz de que este año base, que es 2020, ha tenido muy poca recaudación y que la mayoría que se ha tenido es a través de deuda. Pero lo importante aquí es hacerle un estudio, un análisis técnico que pues se va a combinar, porque también le hacen un análisis político por si conviene o no conviene, o si ese presupuesto va a mejorar algunos sectores o va a afectar a otros sectores. Todas estas aristas tenemos que verlo desde ese punto de vista, que al final pues va a necesitar un estudio muy técnico, muy minucioso para arribar a acuerdos. Estas cifras no llegan escritas en piedra, ¿no? Esto se puede cambiar siempre y cuando se justifique la forma en que la Asamblea y el Ejecutivo puedan llegar a acuerdos. A ver, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes desde la postura como fracción, Anabel? Bueno, en este caso decir de que pues tenemos ahorita un análisis muy preliminar, ¿verdad? Es un tema que recién ingresó la semana pasada y hay que decir que de manera oficial hasta este día ingresa en la agenda de la plenaria, ¿verdad? Justamente sí, al ver uno de manera rápida el presupuesto puede generarse algunas inquietudes que justamente habrá que responder, y yo creo que lo bueno es que se promueva una alta discusión del tema con una amplia consulta, y no solamente que se limite, por ejemplo, a los titulares de las instituciones, que ya es una práctica común, ¿verdad?, en la metodología del estudio del presupuesto, dado que es un proyecto de los principales, diría yo, para la población, pues para que la población sepa, se trata de la traducción en números de los programas o proyectos que cada una de las instituciones debe realizar a favor de la población. La población espera y tiene la expectativa que en un presupuesto general de la nación se incorporen aquellos elementos que den respuesta a las principales problemáticas que nos aquejan, y sobre todo en un contexto tan complejo como el que ahora vive el país, todavía pues en el marco de una pandemia, y por lo tanto, por eso justamente son las dudas que principalmente creo yo que han surgido alrededor de este presupuesto, que ya se decía acá por parte del diputado Vázquez, es de 7.545
7.453.4 millones, con un nivel de deuda, requerimiento de deuda para poder financiar esa brecha de más de 1.300 millones, ¿verdad? Para que también la población sepa, es como un presupuesto en una casa, ¿verdad? Que nosotros nos planteamos mes a mes o año a año, decir yo voy a recibir por mi salario tanto o a través de mis propios ingresos tanto, pero para hacer y cumplir mis responsabilidades o poder abarcar todos mis gastos, yo debo recurrir a deuda. Y es lo que vemos reflejado también a nivel del presupuesto general que ha sido presentado. Es un punto de mucha preocupación de los partidos y especialmente de ustedes. Eso percibo de las posturas que en su momento, cuando les consultan con relación al anteproyecto, es lo que expresan, Anabel. Es que hay una preocupación en el sentido de que podríamos estar frente a una sobreestimación, por ejemplo, de ingresos. Okay. ¿No hay equilibrio entre los ingresos y el gasto que en algún momento se plantea en el tema de deuda? En el caso del presupuesto y cómo ha sido presentado el proyecto, obviamente están obligados por ley a presentar un equilibrio, pero ¿qué pasa? El ingreso yo lo proyecto de cara a lo que creo que voy a recibir el próximo año, ¿verdad? Es como alguien que dice yo voy a emprender este negocio y creo que voy a tener tantos ingresos. Es una proyección y así manda la Constitución, pero que hay acá de un dato que por lo menos nos llama la atención a nosotros como grupo parlamentario, es que el crecimiento proyectado de ingresos, que yo creo que todos pues aspiramos a que la situación va a ir mejorando, eso es así. Sin embargo, cuando uno revisa un poco más a detalle cómo se proyecta el incremento en ingresos, ve que la mayor parte está cargada, por ejemplo, en un incremento proyectado de la recaudación del IVA, en un contexto en el que estamos, donde obviamente el consumo se ha disminuido porque la condición económica, la economía familiar ha sido golpeada por la pandemia. Uno se dice, ¿por qué está haciendo esa estimación el gobierno? ¿Sobre qué base está estimando? Por lo tanto, es bueno tener las respuestas, en este caso, por parte de Hacienda, porque cuando uno analiza también y se pone a pensar de dónde entonces va a salir ese incremento en lo que se proyecta recaudar de parte del IVA. ¿Será que va a un incremento al impuesto? ¿O es que realmente creen que va a haber un incremento en el consumo? Porque al final el IVA lo pagamos todos y todas, hasta por la más mínima compra que hacemos. Es el impuesto más democrático, le llaman algunos economistas, porque ahí nadie se salva, no todos lo pagamos. Y para nosotros sería uno de los más regresivos en el sentido de que obviamente no va, digamos, en una lógica de justicia tributaria. Pero bueno, son parte de los elementos que de manera rápida uno va viendo. En la discusión y por eso he querido de alguna manera tenerlo como antelación, Lupita. Bueno, mire, yo creo que este enfoque, bajo este análisis. Lo que vemos nosotros es que es un presupuesto que a la base tiene mejorar la parte social del gobierno, del Estado, de los salvadoreños, y sobre todo porque este presupuesto históricamente viene más cargado a respaldar, a mejorar las condiciones de educación, de salud y de seguridad, que son tres principales pilares para mejorar la economía, para mejorar las inversiones. Muchos sectores lo han visto con buenos ojos, pero también expresan su preocupación por los términos de cómo vas a elevar esa categoría de inversión que se ha tenido en el caso de educación, que tiene un porcentaje bien elevado, ¿no? Claro, según el documento. Lo que pasa es que siempre, los gobiernos deben de apostarle primero a la educación, la salud y la seguridad para poder tener un desarrollo económico. Entonces, este gobierno ha querido invertir o va a invertir en el próximo año de que mejorar las condiciones de educación, las condiciones de salud y la seguridad del pueblo salvadoreño. Por eso ahí va, dentro de este presupuesto, el 40.4 va destinado a esa área, que son alrededor de 3.000 millones de dólares. De los 7.000 que está presentando. Cuando vemos eso, creo que es importante apostarle desde el punto de vista social de quienes se requiere mejorarles las condiciones. Aquí por años se le ha negado y se ha dicho muchas veces que no se puede invertir en educación ni en salud porque no tenemos los suficientes recursos. Entonces, para eso hay que buscar entendimiento y se necesita una alta dosis de responsabilidad tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Nosotros esperamos que este presupuesto sea aprobado en estos 2 meses y medio que nos queda, hacerle un estudio pertinente y discutir los temas que de verdad necesita, de la forma en que se va a financiar para ver esa brecha que se tiene
esa brecha fiscal, esa brecha que de impuestos o de ingresos que no lo puede tener el gobierno, lo va a recaudar. Ya sabe, una fuente de financiamiento, ya lo dijo el ministro, una fuente de financiamiento es perseguir la evasión y la ilusión que anda ahí que aparentemente se proyecta que unos 400 millones se puede rescatar. Y a propósito, hoy es jueves de evasión. Vamos a esperar a ver. ¿Cuántas empresas son las que dan falta ahora? de Porque evasión? eso es lo que se está haciendo. Esos son los que en el pasado nunca se pudo atacar y este gobierno lo está haciendo. Si nosotros vemos que requerimos mucha inversión en salud y en educación, pero no tenemos todos los recursos, hay que buscar la alternativa. Okay. Y eso es lo que nosotros esperamos que se cumpla. Y no se está haciendo algo que se está persiguiendo porque se está inventando el gobierno. Son recursos que no llegaron al Estado, al gobierno central, y que tenemos que ver cómo se recupera para hacerle frente a esta falta de ingresos que pueda tener el gobierno. Una persecución que hoy se hace y que no se hacía en el pasado, Anabel, según lo que dice el presidente de la comisión. Me voy a hacer una pausa y regreso un poco para que sigamos en esta corriente de análisis sobre el punto de cómo volver, consistente esta propuesta de presupuesto y que de alguna manera llene el equilibrio y la expectativa de que todo el mundo busca, es decir, que sea razonable y que no nos lleve a más deuda, ¿no? Aunque eso es algo bien risible pensarlo, porque somos un país en la que históricamente siempre hemos recurrido a la deuda para poder financiar el presupuesto. Me voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias una vez más por estar con nosotros. Guadalupe Vázquez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto de la Asamblea Legislativa, nos acompaña esta mañana en compañía también de la diputada del FMLN, Anabel Belloso, también miembro de la Comisión de Hacienda. A ver, Anabel, me había quedado con darle la palabra y particularmente para comprender mejor ese síntoma que tiene que ver a poderlo aprobar un presupuesto que de alguna manera venga bien financiado y si no, pues de alguna manera ver en qué se recurre a estas discusiones que se van a tener, que me imagino que no es la primera vez que van a tenerse que dar, ¿no? Porque siempre, por lo general, no se aprueba a tiempo. En segundo lugar, el presupuesto siempre tiende a presentarse partidas y de repente pues a quitarle las partidas a ciertos rubros. Veamos en el caso de las proyecciones que tiene educación, salud, que son mayoritarias a las que se han presentado en el pasado, por ejemplo. Bueno, yo creo que en los últimos presupuestos, y puedo hablar también por parte de los gobiernos durante el FMLN, una de las apuestas principales fue la inversión social. Los presupuestos llegaron incluso a conformar el 50% en inversión en aquellos rubros justamente de programas sociales, y en este caso es difícil decir uno, no me alegra que se le esté destinando más a salud, no me alegra que se le esté destinando más a educación. Lo que acá es importante identificar a detalle, porque el rubro puede crecer de manera general, es decir, sube educación, sube salud, pero ¿en dónde va destinado ese incremento? Creo yo que es lo importante, porque obviamente debe ir en asignaciones directas que vayan a beneficiar a la población, y en este caso, por ejemplo, a poder ampliar la cobertura en salud, a poder garantizar que todos los niveles de atención en salud van a contar con un presupuesto que de verdad garantice pues que se van a ejecutar políticas públicas en favor de la gente. Y por ejemplo, en salud, para el año 2020 nosotros dijimos y lo señalamos que hubo un fuerte recorte a la atención primaria en salud, a los famosos ECOs, a las unidades de salud, donde se recortó un poco más de 30 millones. Habrá que ver si hoy el incremento está, digamos, solamente destinado al área de remuneraciones, porque hay un nuevo hospital que hoy se convierte de carácter permanente. ¿Será que le están asignando más dinero a ese hospital cuando ya ha tenido una fuerte inversión, por ejemplo, de los fondos extraordinarios? Hay que ver dónde están esos incrementos, y es por qué es necesario ver con lupa esos detalles, porque al final, como lo decía al inicio, hay
incertidumbre sobre el financiamiento y cómo se va a garantizar que esos incrementos tengan cobertura para poder llevarse adelante y llevarse a cabo. Igual en el caso de la educación, donde se están dando esos incrementos sustanciales, ¿verdad? Se ha sabido, por ejemplo, el tema de computadoras para cada estudiante. Ese es un programa, un proyecto. ¿Será suficiente solamente con entregar el equipo, la computadora? Habrá que complementarlo con otro programa, otro proyecto. Un incremento de $100 también para agentes policiales, creo que va. Exacto, en seguridad es el otro incremento. Hay incrementos también muy considerables que habrá que analizar. Para maestros. Donde se duplican, por ejemplo, los presupuestos con respecto al 2020, como es el caso de gobernación. También hay en seguridad, que obviamente una parte será el reflejo del incremento. ¿A ustedes les preocupa esos incrementos que tienen estos ministerios? Es que quiero dejarlo bien planteado, porque no quiero tampoco que se preste a malinterpretaciones de que nosotros no le apostamos a la inversión social. Lo que he dicho es que deben ir bien orientados los incrementos, si es que van a haber incrementos, y sobre todo garantizados que se van a poder ejecutar porque va a tener un financiamiento. Y hoy lo que tenemos es una incertidumbre en el sentido de que creemos que puede haber y estamos frente a una sobreestimación de ingresos. ¿Y qué va a pasar si el otro año, por ejemplo, el gobierno no logra recaudar ese 14% más de IVA que se proyecta, cuando en los últimos años, por los datos históricos y que así se hacen las proyecciones, ese incremento no ha andado más del 5%? Y estamos también frente a una proyección, cuando uno ve los números, de un crecimiento económico de arriba del 4%, cuando nuestro país ha venido creciendo sin pandemia alrededor del 2.5%. Entonces, ¿qué pasaría si sobre una sobreproyección de ingresos no hay los recursos suficientes? Se tendrá que recurrir a más deuda, que es lo que preocupa, y no solamente a nosotros como FMLN, es la población en general la que ya empieza a cuestionar con mucha preocupación un mayor endeudamiento, sobre todo cuando hemos tenido en estos meses nada más de la pandemia incrementos sustanciales. ¿Hay de proyecciones 20 infladas puntos. en todo esto entonces? Para nosotros hay que profundizar más y que los titulares digan por qué están proyectando así, porque si uno se basa sobre los datos históricos y como usualmente se hace este tipo de proyección, hay una sobreestimación o datos inflados, como muy bien se ha dicho. Bueno, mire, a ver, Guadalupe. Lo que pasa muchas veces es que aquí pues en el pasado se decía que se iba a invertir en el presupuesto, compra de computadora para los niños, los estudiantes, y prácticamente fue muy casi nada, por decir así. Y hoy el gobierno está proyectando arriba de 200 millones en educación para poder darle una computadora, para poder apoyar a los estudiantes. Todos sabemos ahorita, después de lo que ha pasado en la pandemia, que los estudiantes están terminando su año escolar vía virtual, pero muchos alumnos no tienen, muchos estudiantes no tienen. Entonces el gobierno está proyectando en la parte social que los estudiantes tengan, está proyectando que, si bien es cierto que el maestro, pues los maestros muchas veces trabajan en lugares remotos, pero el salario es muy pequeño. Eso es, el gobierno dice, le voy a dar $100. El gobierno, el escalafón de maestros y la parte administrativa también va contemplado. En el área de educación está invirtiendo realmente donde lo necesita la gente. Y lo dice exactamente el presupuesto, en qué voy a invertir, dónde le voy a tener que dar este dinero. Ese aumento que se tiene entre el presupuesto 2020 al 2021 lo establece exactamente hacia qué rubro va a ir. Luego en salud lo mismo. Por ejemplo, en el pasado no se ponía a los médicos residentes, a los médicos que estaban terminando ya sus años de doctorado o residentado, pues lo hacían de gratis. Ahora ya van a tener su salario ya establecido en un presupuesto, o aquella famosa plaza para todos que pedían, lo lleva establecido. También está estableciendo sobre la base de que en este año resulta que tenemos un hospital nuevo, hay que darle el funcionamiento necesario vía presupuesto, porque esta vez no estaba establecido en el presupuesto 2020 porque todavía no se sabía en qué forma iba a afectar la pandemia. Entonces el gobierno lo obligó a raíz de esto a construir un hospital, a mejorar los hospitales de todo el país para que pueda
hacerle frente a la pandemia. Entonces eso se necesita para el próximo año, proyectarlo y tenerlo un presupuesto adecuado a lo que se necesita para poder el funcionamiento. ¿Su partido no se va a prestar de alguna manera para dejar esos espacios que generen la duda de que verdaderamente se apruebe un presupuesto que verdaderamente no sea real fiscalmente hablando a lo que el país genera? Nosotros siempre hemos sido y vamos a ser responsables con las finanzas del Estado y vamos a tratar de buscar todos los mecanismos necesarios para que un presupuesto sea lo más transparente, lo que se ejecute y lo que del gobierno debe ejecutar por falta de financiamiento tiene que establecerlo. Anabel decía de que un poco lo que se ha presentado viene como inflado, perdón un término que no sé. Hasta ahorita todavía las cifras no se puede decir que viene inflado porque no se ha estudiado. Vamos a profundizar porque, como dice así, a la vuelta vemos una cosa y por la inversión que trae, pero esas especulaciones no se puede casar todavía con esa apreciación de que el presupuesto va... El presupuesto no viene inflado si todavía no se ha hecho el estudio profundo, hasta que cuando nosotros veamos partida presupuestaria, los ingresos que va a tener versus los egresos, los ministros van a venir a explicar y que nos expliquen los rubros donde ellos han... Pero ¿y estos 1.300 millones de dólares que van, digamos, bajo la lógica de nuevos, préstamos? Sí. Eso es para cubrir el presupuesto, pero se necesita más de 1.000 millones para pagar deuda el próximo año. Sí. Entonces aquí el gobierno se endeuda una parte, pero tiene que pagar otra por otro lado. La deuda de hace 20 años, la deuda de hace 25 años, la deuda de hace 15 años, depende de lo... Es un saco que viene cargándose desde Es correcto, entonces el gobierno recurre siempre y va a recurrir mientras no tengamos un ingreso equilibrado versus el egreso de fondos propios que puedan hacerle frente a la realidad financiera que tiene el Estado. Definitivamente todos los presupuestos vienen con una deuda. ¿Qué piensa de ese planteamiento, Anabel? Bueno, en el caso del endeudamiento, sin duda es un problema estructural de los países de Latinoamérica y El Salvador no es la excepción. Sin embargo, el manejo de la deuda debe ser muy responsable y lo que preocupa, y es un poco a lo que me iba a referir en la participación anterior, es en el sentido de que hemos visto un manejo irresponsable de la deuda solo de los fondos que se han adquirido en el periodo extraordinario por la pandemia. Por lo tanto, endeudarse por endeudarse sin una planificación concreta y sobre todo sin un marco que regule, digamos, medidas fiscales de cómo vamos a hacer frente a la situación compleja que ha alcanzado el país, es lo que crea alarma. ¿Y por qué alarma? Porque al final el nivel de riesgo del país crece, y eso, para decirlo en buen salvadoreño, es como cualquiera de nosotros que llega a un banco y si está altamente endeudado, obviamente no es sujeto de crédito. O si nos dan un crédito, lo que nos piden o nos exigen son más garantías, nos prestan a una tasa de interés mayor. Por lo tanto, no es solo de decir viene tanto nivel de deuda, sino ser responsables, pues, porque lo que se sacrifica tanto en el presente como en el futuro es que se puede invertir más en la gente, porque al final de cada dólar que le ingresa al país, ahorita estamos llegando a niveles de endeudamiento del 90% del PIB, que quiere decir que por cada dólar que ingresa, 90 centavos van a tener que ir destinados a pagar o deuda o el servicio de la deuda, en este caso los intereses. Entonces sacrificamos el desarrollo de la población, ¿verdad? Porque en lugar de poder ejecutar programas, nos endeudamos. Y aunque es un problema estructural, hay que decirlo y reconocerlo. En los últimos 10 años, la deuda por sí sola casi se mantuvo siempre en un nivel del 50%, lo que siempre la ha llevado a subir a niveles previo a la pandemia, que estábamos alrededor del 70-73% con respecto al PIB, es el tema de las pensiones, que es otro problema estructural, ¿verdad? De la realidad de nuestro país. Pero el tema de deuda creo yo que hay que ponerle mucha atención. A ver, Guadalupe. Bueno, mire, es que muchas veces aquí nos debe de quedar claro de que cada año hay un presupuesto que viene ajustado a una deuda. Eso es indiscutible. Claro. Lo que muchas veces no queremos aceptar es que son culpa de gobiernos anteriores y este gobierno vuelve a cargar. Si se habla de que el 50% de deuda y tenemos hasta ahorita el 80% de deuda, pero este gobierno no lo ha llevado al 80%.
lo tiene subido de un 75-78% que tenía anterior, que así lo tomó, y tomarlo como la deuda. ¿Anabel no quiere reconocer que parte de eso es lo que se ha venido arrastrando en el pasado? Bueno, cada quien sabe que le corresponde, cada gobierno sabe qué es lo que ha hecho y qué es lo que no ha podido hacer, y en algunas veces la parte financiera es lo que afecta muchas veces el desarrollo del país. ¿Pero por qué? Porque las deudas se vienen arrastrando. Hubo un momento en que el Estado tuvo pequeñas deudas y los pagó, pero después se fue acumulando tanta deuda que a los 20 años, lo que se prestó hace 25 años, hace 20 años, hay que pagarlo estos años. Entonces no podemos, como decir, aquí es una responsabilidad solo de este gobierno. Aquí hay responsabilidad de diputados que en el pasado aprobaron deuda y hoy ahí tenemos que aprobar para pagar. Anabel, ese aspecto. Bueno, yo creo que el centro de la discusión del presupuesto, en primer lugar, debe estar sobre si es un instrumento, porque al final es una herramienta de política pública que refleje las respuestas a las necesidades de la población. Y lo digo no solamente en el área social, que es primordial, y yo quiero decir que nosotros como grupo parlamentario, el día antes de la presentación, es decir, el 29 de septiembre, sentamos una posición de cara a lo que esperamos que sea el presupuesto 2021. Obviamente hoy ya hay un presupuesto presentado y sobre ese va a girar la discusión, pero una de nuestras apuestas principales siempre ha sido la inversión social. También dar respuesta a aquellos sectores más vulnerables que lastimosamente, y hay que decirlo así porque no es ninguna mentira, ahí está el reflejo, y en cada mes pues hemos visto reflejado lo que se señaló desde un inicio en el presupuesto 2020. No estaba, por ejemplo, incluida la totalidad del pago a veteranos, se ha dejado de pagar la pensión básica universal. Bueno, tenemos ahora la problemática del FODES, que ya voy a hablar del tema del otro tema, pero estos sectores vulnerables, ante una realidad económica compleja como la que vivimos, sin duda necesitan medidas de apoyo a la economía familiar, y esos son los programas sociales, no el despilfarro que algunos a veces han dicho que es. Se trata de medidas de ingreso alternativo, por lo tanto, programas como esos para nosotros deben ir incluidos en la pensión básica universal, hablar de una mejora también en la pensión en general, la pensión mínima, que actualmente es de 207.60 y que vía presupuesto bien puede ser mejorada. Me voy a la pausa. Cuando regresemos hablemos de este tema tan sensible. Por cierto, el tema del FODES, que viene siendo un punto de, digamos, también de polémica, de confrontación entre algunas alcaldías y precisamente el Ejecutivo, y que tienen que ver con el tema del presupuesto, porque del presupuesto sale el FODES. Vamos a la pausa, no me cambie. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos para hablar acerca también de este tema del FODES, presidente de la comisión, que de alguna manera viene siendo como un punto de enfrentamiento entre algunas alcaldías y el Ejecutivo. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Porque el Ejecutivo dice que realmente no por estas razones puede venir a establecerse el desequilibrio que en algún momento están planteando algunos gobiernos municipales. Bueno, mire, yo creo que el gobierno ha planteado la realidad tal como se establece. Primero, cuando iniciamos este problema de la pandemia, el gobierno solicitó 2.000 millones de dólares para hacerle frente a la pandemia, pero sus consecuencias, como es el bajo de ingresos, la poca recaudación que se preveía no hacerlo, o por supuesto que no lo tenía establecido en los últimos 2 meses, porque el gobierno presupuesta una cantidad de cerca de 450, casi los 500 millones solo para las alcaldías, vía ingresos corrientes o vía préstamo. En el 2020, del 2019 al 2020 se eleva al 2%. Eso implica que el gobierno tenía que tener una previsión de más de 115 millones de dólares para hacerle frente a ese 2% que se había aumentado en la Asamblea. Viene y establece de que a raíz de los bajos ingresos que tenía, el gobierno llega hasta junio pagando, mayo, junio, no sé si me recuerdo, que es lo que ha pagado el FODES, y que de allí
como ya no tenía los ingresos establecidos para poder saldar esa deuda con las municipalidades, entonces toma bien generar esos ingresos a través de los préstamos. Pero como no lo ha obtenido, el gobierno ha tenido ingresos bajos, pero lo que ha hecho es priorizar en la salud, priorizar en poder hacerle frente a la pandemia. Entonces esos bajos ingresos hacen que el gobierno tenga el recurso. Entonces solicita a la Asamblea Legislativa que le dé este recurso para hacerle frente, aparte de lo que ya estaba de la pandemia, y dejar que esos ingresos corrientes puedan pagar a las alcaldías. Entonces el gobierno ahorita tiene una deuda como de 200 millones de dólares que bien se podría saldar con que tengamos un préstamo retenido. A eso iba. ¿Depende del préstamo o esto es un juego de carácter político electoral como se están cuestionando? Esto depende de los préstamos a raíz de que el gobierno dejó de percibir menos 500 millones de los proyectados a agosto. Entonces, interesante, Anabel. Pero decimos directamente, inyectarle ese dinero era lo que equivale a que el gobierno pueda utilizar este recurso de los 250 millones ya no con ingresos corrientes, sino bajo lo que se había establecido para hacerle frente a la pandemia y dejar eso. Se está pronunciando, si no me equivoco, corrígeme y perdón si no es así, creo que solo alcaldías que pertenecen al FMLN, ¿no? A todas las alcaldías les deben, no le deben no solo. De acuerdo, pero las que se están pronunciando con el cierre de las arterias y todo esto, ¿no? Es correcto. Lo que pasa es que en el pasado así tuvo atraso, pero en 2 meses. Entonces hoy sí, a raíz de la pandemia. Sí hay razón del atraso porque no hay plata. No hay los suficientes recursos necesarios para hacerle frente. Bueno, en este caso, y yo creo que los alcaldes, alcaldesas y sobre todo la población de los municipios es muy consciente de que nada tienen que ver los préstamos con respecto al FODES. El FODES por ley proviene de los ingresos corrientes y los ingresos corrientes, aunque disminuyeron y cayeron obviamente por el tema de la pandemia, han existido. Y lo que tiene que hacer el gobierno, porque la ley le manda, es de esos ingresos que recibió, que hay que decir que hasta el mes de agosto eran 3.228.80 millones, y eso porque está en el portal de Hacienda, ahí está registrado, tuvo que haber reservado el 10% que corresponde al FODES, y que no es para los alcaldes, no es para las alcaldesas, es para el desarrollo de obras y proyectos en las comunidades, en los 262 municipios, y además en aquellas alcaldías donde obviamente por ser tan pequeñitas que no reciben los suficientes fondos, por ejemplo por recaudación de tasas e impuestos, también utilizan un porcentaje que la misma ley les habilita para hacer frente a los gastos administrativos, incluyendo el pago de salarios. Por eso hoy vemos expresándose con todo y el legítimo derecho a trabajadores, trabajadoras de las alcaldías, a las mismas comunidades que han visto paralizados sus proyectos, porque a las alcaldías ya se les debe alrededor de 5 meses de FODES. El FODES es mensualmente alrededor de 41.2 millones, por eso decían acá que es una deuda de alrededor de 200 millones y que para nosotros no hay justificación. Acá estamos frente a un incumplimiento de ley, porque por más que quieran decir que no han tenido ni un centavo partido por la mitad, que no han tenido ingresos han existido, e incluso certificadas las cifras por el expresidente del Banco Central de Reserva, quien por decir la verdad en la comisión especial y certificar la información que medianamente se puede conocer a través de diferentes mecanismos de información oficial, después pues tuvo que renunciar. Doy 20 segundos porque el tiempo se fue a reaccionar. Sinceramente pues le engañamos al pueblo. Algunos empleados sí fueron presionados por los alcaldes. 2, cuando estamos hablando que el gobierno no tiene los ingresos corrientes necesarios, recurre a préstamos, no para darle ese dinero a los alcaldes, sino para dejar que el ingreso corriente que pueda recaudar, pueda dárselo al FODES y trasladar ese dinero que está utilizando en prioridades para salud, debería haber sido con préstamos que para eso se habían aprobado. Será un tema que vamos a seguir desde luego teniendo sobre la base del análisis, porque sabemos que año con año el tema del presupuesto genera debate y mucha discusión.
Anabel, gracias por haberme acompañado. Gracias, Ernesto, y la invitación es a la población a que esté atenta a la discusión del presupuesto, que participe también de manera activa. Yo creo que es bueno que los diferentes sectores, no solo los titulares de las instituciones, puedan también expresar su opinión, los sindicatos, las organizaciones, sobre qué esperan de este presupuesto. Gracias también, Guadalupe, por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias a todos los televidentes, buenos días a todos, y esperamos pues de que el presupuesto, ya que en el pasado no se hacían esto, llamar a las organizaciones sociales, nosotros sí creemos que es importante que sepan eso. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.